Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista en Valores que Marcan. Hoy vamos a conversar sobre un tema que cada vez cobra mayor importancia en el ecosistema de startups en Bolivia y tiene que ver con el tema legislativo, ¿no? El derecho frente a los desafíos de la innovación y la economía digital acá en nuestro país. Por ello tengo como invitada a Mariana Avilés. Ella es abogada especializada en la asesoría legal de startups, fintech y empresas de tecnología. Ella tiene experiencia en estructuración corporativa y societaria, regulación de modelos de negocio innovadores, contratación tecnológica, propiedad intelectual, inversión y licenciamiento. Mariana es especialista en el tema sobre derecho e innovación y nos va a acompañar para aclararnos muchos temas y hablar sobre esto que es tan importante. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Rudy, ¿qué tal? Gusto saludarte. Gracias por recibirme en tu espacio. Va a ser un placer pues poder conversar sobre estos temas tan bonitos de la tecnología que me apasionan un montón. Sí, bueno, el tema legal es algo muy importante, ¿no? Hablamos de muchas cosas cuando se conversa, digamos, con fundadores de startups, pero este es un tema fundamental, digamos, para crecer, ¿no? Como startup, para consolidarse también. Contanos un poco, Mariana, un poco sí, sobre tu experiencia, hace cuánto que trabajas, digamos, en el tema de startups, ¿no? Te cuento que mi camino empezó muy temprano cuando salí de la universidad y empecé a trabajar en la ATT, es decir, la Vale. Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes, ¿no? Todo el tema TIC estaba ahí vinculado, conecté mucho con la parte tecnológica, el lenguaje de los ingenieros, ¿sí? Empezó un poquito ahí, pero ya más adelante entendí que realmente faltaba un aspecto tecnológico en nuestro país, o sea, algo no estaba pasando, que lo vi afuera en realidad y quería traerlo aquí. Así que empecé con mi propia startup para abogados, ¿no? Decía para el sector legal. Y realmente encontré tanta resistencia en el sector legal, Ruby, que fueron 4 años difíciles, vine capacitando abogados. Llegó un punto donde entendí que en realidad lo que se necesitaba era abogados que puedan asesorar tecnología, no solamente que yo me dedicara a capacitar, que lo sigo haciendo, sino que había ese espacio que necesitaba ser llenado y que realmente podía convertirme en esa abogada que yo estaba capacitando, ¿no? Entonces decidí, ya habiendo comprendido también los dolores de emprender, esa incertidumbre, lo que es una startup, de cómo funciona un modelo escalable, no escalable, habiendo sido founder, digamos, es que Mm. me convierto ya mi trabajo legal que venía haciendo en otras áreas, toda mi experiencia regulatoria y todo esto, en especialista de startups. O sea, me enfoco directamente en estos modelos de negocio y también de algunas empresas tecnológicas, ¿no? Empresas de software, marketing y todo lo que tiene que ver con redes, incluso influencers, y cada vez más anichándome a startups. Son 5 años, respondiendo exactamente a lo que me preguntaba, son 5 años que ya como firma y como asesoría legal independiente vengo trabajando con diferentes empresas, ¿no? En diferentes etapas, además. Es decir, vos conocés el camino, digamos, del fundador de startup, ¿no? No solamente la asesoría legal, sino has estado en la piel de un fundador de startups y caminar todo eso pues, digamos, el inicio de un proyecto, de una idea, ¿no? Totalmente, entiendo bien lo que es fracasar con modelos Mm. de negocio, ajustarlos 10 veces, hacer estudios de mercado. He trabajado con mi propio equipo de desarrollo web, ¿no? Tenía un lindo equipo que estábamos creciendo constantemente, ajustando la plataforma, gestionando eventos, haciendo publicidad. Estudié marketing también ahí, comprendiendo la dimensión, y ahí es donde me apasioné, por ejemplo, con el tema de protección de datos personales y el manejo de la información en Internet, ¿no? Legislación en redes sociales. Me voló la cabeza ir combinando este tipo de áreas que no te enseñan en el derecho para nada, ¿no? En el derecho no te enseñan, cuando estudias derecho no te enseñan ni a emprender,
ni a promocionar un servicio, ni a vender. O sea, no te enseñan esas cosas, te enseñan a interpretar leyes, ¿no? Entonces creo que este camino de emprendimiento y este camino del marketing también me ha abierto mucho la cabeza a poder sentarme con emprendedores, sentarme con founders o incluso con empresarios que ya tienen un recorrido y poder hablar el mismo lenguaje, ¿no? Y con desarrolladores web, por ejemplo, que me hablan de muchos términos, ¿no? Tú sabes, que backend, que frontend, que las APIs y las conexiones y los datos y, no sé, estándares de ciberseguridad y cosas así, donde puedo realmente conversar sobre esos temas, ¿no? Y hace 5 años que estás ya trabajando, digamos, asesorando startups, ¿no? ¿Es Sí, así? correcto. 5 años ya dedicándome netamente a ello. Que me parece que esa cantidad de años en términos de startups es bastante, ¿no? Porque el desarrollo de lo que ocurrió 5 años atrás a lo que, o a lo que está sucediendo hoy, los cambios son muchísimos, ¿no? La IA, digamos, no estaba en su auge como hoy y otras No, cuestiones también, digamos, ¿no? Quienes emprendieron 5 años atrás hoy están mucho más preparados, eh, pueden asesorar o hablar de sus fracasos, como decías, a los nuevos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que 5 años es un bagaje bastante importante. Bueno, empecemos a hablar sobre esta cuestión, Mariana. Desde tu experiencia, me gustaría saber si consideras que la legislación boliviana está preparada para responder a los desafíos de la economía digital. Bueno, la respuesta fácil es no, ¿no? Sabemos que en Bolivia nos faltan muchas cosas. Lamentablemente, no le hemos puesto el foco. Ahora, no quiero ser injusta porque también hay avances bien interesantes en Bolivia que no se conocen. Debo Sí. reconocer que todo el plan de agenda patriótica que tenía en su momento el anterior gobierno es interesante en términos de gobierno electrónico. Ha habido avances, hay plataformas, hay ciudadanía digital, hay regulación interesante que no se usa tanto. Y sí, eso es un poco paradójico porque tenemos la regulación, por ejemplo, de la firma digital, que tiene muchísimas ventajas y no se la usa. Y es del 2011, la ley 164 que tenemos, ¿no? Pero a la vez sí necesitamos nuevas cosas, necesitamos actualizar nuestra normativa para que no frenemos la innovación. O sea, el derecho tiene que acompañar, tiene que facilitar. Por eso es que, por ejemplo, no se tienen que regular tipos de tecnología, porque mañana cambian. O sea, no es solamente regular, sino es saber regular de una manera no limitativa. Así que por un lado nuestro país sí tiene ciertos avances tecnológicos y más bien lo que frena es una mentalidad, ¿sí? De cómo poder aplicarlo, te digo, no sé, plataforma de notarios que te siguen pidiendo requisitos físicos, ¿no? Entonces hay trabas que son más culturales muchas veces que del derecho mismo, que por cierto, esa es la razón por la que me gusta esta área del derecho, que es privada, ¿no? Entonces, a veces se puede trabajar, o muchas veces se puede trabajar con la regulación que existe, creando derecho a través de los contratos, porque los contratos son ley entre partes. Y en medida que no sea contrario a algún principio básico, a una ley superior, pues tú puedes ir creando derecho. Y eso es bien bonito trabajarlo en las startups, ¿no? De todas maneras, sí nos falta, o sea, no está tan lista la legislación, por lo menos para facilitar el camino a quienes eligen la innovación. ¿Cuáles son los principales vacíos legales que dificultan el desarrollo de las startups o de las empresas tecnológicas acá en Bolivia? La verdad es que creo que más que un vacío, lo primero que pienso es la facilidad tributaria para la innovación, ¿no? Tú sabes que emprender tiene por principal característica y las startups tienen por principal característica la incertidumbre, ¿cierto? O sea, lo que hablábamos de fracasar rápido, de volverlo a intentar y todo esto. Entonces, si una startup se constituye legalmente muy pronto y tiene que empezar a tributar con las mismas normas que una empresa normal, tiene todas las de perder. Entonces, sería tal vez un régimen especial, algún incentivo a la tecnología, exenciones tributarias o facilidades
que den por lo menos en los primeros 5 años de una startup el respiro suficiente para poder luego empezar a tributar más o tener un régimen normal, ¿no? Y otro aspecto que queda un poco ahí en el aire, hay un gris bien raro en el tema fintech, que son el manejo de criptoactivos. Hay mucho manejo de criptoactivos que no necesariamente es una empresa de tecnología financiera regulada por la ASFI, que ya hay una nueva regulación que es dura, que te pone además las barreras así altísimas. De hecho, esa regulación ha matado a muchas empresas de tecnología financiera, pasarelas de pago que estaban tratando de emerger y que no les alcanzará el capital, no les alcanzará la capacidad de dar la talla en muchos estándares, ¿no? Entonces van a quedar ahí. Creo que esos dos temas son importantes. La ASFI, ya que hablas de las fintechs, la ASFI regula a las fintechs. Sí, desde el año pasado, en julio del año pasado, nace la regulación de las ETFs, así se Ya. llaman ahora en nuestra legislación, las empresas de tecnología financiera, llamémosles fintech, que es lo mismo. Ajá. Nace con un periodo de adecuación, además, porque era sabido que todos ya habían empezado a operar con activos virtuales en Bolivia, muchísimas empresas que ya habían emergido, pero no tenían regulación y que podían ser consideradas banco. Entonces había un vacío gigante. Entonces, se cubrió, digamos, ese vacío con esta regulación hasta cierta parte y se les da este periodo de adecuación que se amplió 2 veces. El último plazo terminó en junio de este año para que quienes ya operaban se adecúen. Y a partir de ahí, quienes querían operar, pues pidan la licencia correspondiente. Es un proceso duro y largo ante la ASFI, ¿no? Pero ya hay esa regulación ahora. Pues sí, proceso duro y largo, es los requisitos que les piden digamos, a estas Sí, empresas. el proceso mismo y también los requisitos, porque tienes que tener, o sea, cuando hablamos de servicio de una startup en general, bueno, hay diferentes sectores, ¿no? Tú sabes que hay startup puede haber de todo tipo, pero cuando hablamos de servicios financieros, tocamos un área muy delicada, porque estamos hablando de gestión y administración de recursos de terceros, estamos hablando de manejo de dinero de los usuarios. Entonces, por políticas generales, el tema financiero está regulado. No puede no estarlo porque eso da lugar también a muchas estafas y sobre todo, que es una gran preocupación para la ASFI, no me parece fuera de lugar, sino me parece correcto, es el tema de la ciberseguridad. O sea, si tú estás confiando en una pasarela, estás confiando en una plataforma, no sé, de inversión, de pagos y todo esto, y más si hay criptos y todo, entonces los usuarios sí necesitan tener una certeza de que se está trabajando la seguridad de la plataforma, ¿no? De que no es una estafa, de que realmente hay gente por detrás que es conocida, que no tiene antecedentes penales, que no tiene cruce de intereses y bueno, un montón de cosas que se van estructurando. Entonces, son duros los requisitos en cuanto a la estructura de la empresa, pero también en cuanto a la ciberseguridad y las garantías que se pueden ofrecer para operar con recursos financieros de los usuarios, ¿no? Así como hay una, eh, digamos, regulación para las ETFs, ¿no? Fintechs, también lo hay para estas otras startups de otras categorías como Climatech, Agtech. ¿Existe lo mismo? Bueno, para categorías específicas no tenemos regulación clara, salvo, por ejemplo, en transportes, que hay un registro necesario en la ATT de plataformas que tienen que ver con el sector transportes y otro sector regulado, no específicamente, hay la ley del usuario y del consumidor que se aplica a todos los que no son sectores regulados, es decir, está regulado transportes, está regulado en general todo lo que es el sistema financiero, las empresas sí, pero eso es una regulación general y no tenemos mayor regulación específica que no sea la de protección del usuario y del consumidor, que se aplica a todos en general, ¿no? El tener términos y condiciones claros, la protección de datos, igual hace falta una ley de protección de datos, volviendo a esos vacíos, pero aún así sí tenemos ciertos derechos que las startups tienen constitucionalmente que garantizar a los usuarios, que es el manejo de la información y el derecho a la privacidad
aún sin reglamentación, esto es un tema que hay que cuidar mucho, ¿no? La política de datos. Eh, Ahora, ¿qué aspectos legales observan, digamos, hablemos de una startup que ya está consolidada, ¿no? Y está escalando o aspira a eso, digamos, ¿qué aspectos legales observan los inversionistas cuando evalúan una startup? Esa pregunta es interesante porque obviamente más allá de que el modelo de negocio tiene que funcionar, que obviamente es lo que le interesa al inversor, ¿no? Que funcione, lo que se hace es armar una carpeta correctamente con lo que le llamamos el due diligence, ¿no? En inglés, que es como la preparación de la documentación que respalda y que da seguridad y certeza de quiénes son las personas que están manejando esto, eh, cómo está estructurada la empresa, si es una SRL, si es una SA, cuál es el objeto, cuál es la estructura. Esa estructura permite crecer, qué porcentajes tienen los socios, qué porcentajes se pueden ofrecer, qué contratos tiene la empresa. Es decir, no es una sola cosa, sino que es una verdadera estructura legal con documentación de respaldo que le va a dar certeza básicamente al inversor de que si va a entrar con un porcentaje también se puede estructurar deuda. Hay muchas maneras en las que se puede convertir una inversión, digamos, dentro de una startup, pero principalmente hay que ver que esa estructura esté respaldada por documentación de las personas y de la operación misma, ¿no? Ahora, una mala estructura legal, digamos, también puede alejar a los inversionistas, es decir, algo que vean que no Claro. está claro, no sé. Te doy un ejemplo, una empresa unipersonal, porque muchas veces los abogados dicen, empieza con una empresa unipersonal, porque es más fácil, te dice. Pero aquí hay riesgos muy grandes. Una empresa unipersonal, en realidad, primero, no paga distintos impuestos a los de una SRL o una SA, pagan los mismos impuestos, pero la responsabilidad de la empresa o del empresario en este caso es ilimitada, alcanza sus bienes, a su auto. O sea, no hay sociedad donde pueda ingresar el inversor si se está trabajando con una empresa unipersonal. Pero si se está trabajando con una SRL, tenemos que hablar un lenguaje ya de cuotas de capital, porcentajes de inversión, que además hay que estudiarlo mucho esto en cuanto a porcentajes de los founders versus los inversores, que hay muchos problemas al respecto, ahora entramos a eso. Y la SA igual, que es otra naturaleza que también es limitada, tanto en la SA como en la SRL, ya tienes una responsabilidad limitada a la cantidad de aporte que estás poniendo. Entonces también hay una protección jurídica de los activos y de las personas que están detrás. No hay una responsabilidad ilimitada. Entonces, va a depender mucho de los acuerdos, del tiempo, de los resultados. Todo contrato tiene que prever las situaciones en particular, ¿no? Y algo que pasa muy específicamente en las startups es los founders tienen una SRL y tienen un capital bajito. Empiezan con un capital bajito, no sé, 50-50 con el desarrollador, una cosa así. Viene un inversor y te pone, no sé, 100,000 o $50,000, $100,000, una inversión fuerte. Si aplicamos directamente los porcentajes a ese monto invertido, los founders quedan con 2%, 3%, y el inversor queda con un total, o sea, una participación mucho más elevada, y los founders pierden el control de la empresa. Entonces ya es un tema de gobierno corporativo, de cómo se gestiona eso. Y existen tipos de contratos específicos, como el vesting, por ejemplo, que hay muchos founders que trabajan con esto porque no aportan dinero, aportan trabajo, aportan objetivos, aportan intangibles, marcas, software. Hay un mundo de cosas que se pueden ir armando para ir equilibrando el gobierno de la startup, ¿no? Entonces, o incluso SAFE, que son ya una promesa de participación de acuerdo a una inversión futura. Entonces, hay instrumentos más modernos, si quieres, contratos nuevos, que ayudan, según la situación específica de una startup, a mantener un equilibrio entre inversores, founders, tomar decisiones. Ya tenemos órganos internos de quién decide qué, ¿no?
Es como un pequeño gobierno realmente que hay que ordenar desde adentro, entendiendo las particularidades. Eh, Sobre eso que me decís, ¿qué errores legales son más frecuentes que cometen, digamos, los emprendimientos bolivianos? Si nos puedes comentar algunos casos que hayas tenido, ¿no? Claro, uno de las cosas bien típicas es no tener un acuerdo de socios inicialmente. Ni siquiera te hablo de cuando viene la inversión, antes. Entonces, emprenden, por ejemplo, entre amigos, entre parejas, eso es muy común, o peor, personas que no se conocen, ¿sí? Conocí un buen desarrollador, él es tecnológico y yo, no sé, soy comercial, cada quien va a aportar su talento y vamos a sacar esto adelante. Y resulta que no pensaron si realmente el software estaba siendo hecho, de quién era la idea o quién tiene mayor porcentaje porque uno está trabajando o tal vez el otro tuvo la idea de una cosa y al final, pero quién va a hacer la contabilidad y por qué tú estás decidiendo en marketing y empiezan discusiones porque las responsabilidades, los derechos, la propiedad intelectual, hasta la confidencialidad o la no competencia, o sea, parece obvio que te digas no puedes hacer una empresa que compita con la nuestra, pero no es obvio para muchas personas. Entonces, el primer error muchas veces es no tener claridad de acuerdo con los socios. Hasta antes de constituirte, te diría esto. O sea, marcar la cancha con quienes estás empezando. Tenemos que, como decimos, tenemos que tenerlo escrito, digamos, ¿no? No es que, no es que, Sí, bueno, vamos a hacer esto y ya, pero hay que escribirlo, ¿cierto? Por más que sea tu pareja o tu mejor amigo, etcétera, lo que sea, ¿no? totalmente, totalmente, porque tú me entendiste una cosa, al final cada quien entendió lo que quería o muy simple la cosa y no se ha previsto escenarios adversos, ¿no? Cuando yo trabajo un acuerdo de socios es bien interesante porque les hago preguntas incómodas. ¿Y qué pasa si esto no funciona? No, pero es que va a funcionar. Ya, ok, pero ¿y si no? ¿No? Si falta plata para esto, ¿quién va a poner? Sí, o sea, ¿no? Ese tipo de cosas bien difíciles también nos permite tener esas conversaciones incómodas, preverlas y por lo tanto evitar conflictos. Es súper bueno, funciona de verdad. Y eso, perdón, eso creo que se aplicaría a cualquier tipo de empresa, ¿no? No Sí, solamente a una startup, ¿cierto? O sea, a sí, sí, cualquier sí, tipo de... totalmente. Pero particularmente en emprendimientos porque hay aportes distintos. Una empresa tradicional, uno aporta activos tangibles o sujetos a registro, ¿no? Ya. Activos grandes o aportas dinero. No, muy pocas cosas son intangibles. Hay, por supuesto, la marca está presente en todo lado. Muchas empresas grandes tienen software, pero particularmente en startup hay esta lógica de que yo no estoy aportando nada, pero estoy trabajando, por ejemplo, y no me Claro. están pagando. Entonces, se introduce a la estructura societaria a personas y se les pone un monto, pero en realidad no lo aportaron. Y el acuerdo es que trabaje 2, 3 años, que vea el software, que vea marketing, que vea y se sienta comprometido porque tiene un porcentaje. Pero si algo no va bien, o la empresa termina debiéndole a la persona, o la empresa termina debiéndole a la empresa, y he visto varios casos que salen mal, justamente porque no hubieron acuerdos claros. Mm, Te voy a hacer una pregunta, de repente es muy obvia, pero ¿en qué momento una startup debería buscar asesoría legal especializada, ¿no? Y dejar de verlo como que un gasto, digamos, ¿no? Claro. Yo creo que no es una pregunta obvia, hay que entender esto. Sí, inicialmente yo recomendaría una asesoría breve, o sea, hacer un acuerdo básico, que además, que todo esto que les mencionaba, fije un norte, de decir, ok, cuando logremos estos objetivos nos constituimos, o sea, haya una visión común de los socios que les permita avanzar en una etapa temprana hasta validar su modelo de negocio. Ese es el punto de inflexión. Una vez que validas tu modelo de negocio, es decir, está funcionando, o sea, con esto podemos escalar, eh, ese es el momento, incluso cuando un cliente te pide factura, o sea, cuando ya necesitas firmar un contrato con una empresa más grande, ese es un buen problema, ¿no? Y esa es la señal en la que es necesario armar tu estructura.
no solamente hablando de constitución, sino de registro de marcas, si es tu activo clave, de registro de software o bases de datos, si es la naturaleza de la startup tener bases de datos originales y toda la estructura contractual. Eso también pasa, que hacen un contratito con ChatGPT o con IA, pero no han previsto los escenarios posibles, obviamente por falta de experiencia, todo lo que puede pasar. Entonces los contratos luego no se pueden ejecutar o no se pueden resolver o no pueden cobrar. O sea, tienen muchos problemas para que esa relación vaya más adelante. Entonces, volviendo al punto, el momento en el que ya estás operando, ya funciona, ese es el momento de buscar asesoría especializada. En todo caso, es algo que debería acompañar, digamos, a la startup, ¿no? A medida que va escalando o creciendo. Sí, de hecho, ya después tienes otro tipo de problemas, ¿no? Si ya, digamos, te has constituido y tienes toda tu estructura, luego puede venir ya algo más profundo de gobernanza, que es un poco lo que hablábamos antes, pero cuando ya hay estos inversores, ya hay otro tipo de socios, hay toma de decisiones, nuevos contratos, y además tú sabes que en un entorno de emprendedurismo y de innovación tecnológica principalmente, cambia todo muy rápido. ¿No? Entonces, la forma en la que veníamos haciendo algo, de repente ha escalado aquí, o lo que pasa mucho, vamos a escalar a otro país. Sí. Y ahí viene tema dónde nos constituimos ahora, o cómo nos expandimos, o hacemos una LLC, o Paraguay, o no sé, Brasil, porque somos fintech y depende mucho la visión del negocio. Ya a mayores desafíos, pues también otro tipo de conflictos que también pueden ser buenos problemas, digamos, de no saber cómo expandirse, pero también requieren la asesoría constante, ¿no? Ponernos en puntos claves. A mí lo que me gusta hacer es acompañar a la startup. O sea, la palabra acompañamiento siempre la he usado para la asesoría legal y de hecho tengo empresas, startups, que ya están en su cuarto año. Hemos, así como a bebé, ¿no? Hemos empezado a caminar de la mano, hoy ya están así corriendo, ¿no? Y ya tienen otro tipo de problemas de una empresa incluso tradicional, de una empresa más grande, y es genial ver eso, ¿no? Porque vamos resolviendo en el camino muchas cosas. He visto en algunas historias que has publicado startups que estuvieron presentes en el demo pitch del VisiLab, ¿no? Que ya son startups que están creciendo digamos, siguen creciendo. Bueno, has trabajado con ellas, ¿no? No sé si quieres mencionar alguna o algunos casos que nos puedas Claro, en contar. términos generales, por ejemplo, empecé a trabajar con una fintech que inicialmente adoptamos un modelo de negocio que se adecuaba en ese momento a la ausencia regulatoria de fintech, porque no había. Entonces Ya. empezaron, obviamente por confidencialidad, te digo en términos generales, con un modelo de negocio bien interesante, súper creativo, donde realmente no había una intermediación financiera, entonces no teníamos problema alguno con la regulación. Creo que eso es lo que hago bastante bien, es de entender cómo puedes generar un modelo de negocio que sí se adecue a la regulación, ¿no? O que te facilite a la regulación que tenemos, porque hay que jugar con lo que tenemos en nuestro país. Ya más adelante, el hecho que exista la regulación ha sido un giro de 180 grados en la empresa y empezar a pensar en esa nueva regulación y además, ¿no? El crecimiento y la escalabilidad que ha tenido esta empresa ha requerido una serie de contratos así, pero impresionante, ¿no? Por la cantidad de crecimiento, muchos tipos de modelos de contratos, constante gestión contractual y luego, más adelante, gestiones más estandarizadas y metodologías de cobro, por ejemplo. Entonces ya incluso han entrado temas judiciales que no soy fan, pero que también tocaba hacer. Entonces son nuevos desafíos según el sector de la empresa y hasta dónde están creciendo. Me imagino que también es un aprendizaje para vos, ¿no? O sea, el desafío Sí, también es para vos, ¿cierto? siempre, ¿no? No sé, jamás se puede decir que uno lo sabe todo, más bien ahí viene la habilidad de poder conectar cosas, de poder crear soluciones a nuevos retos. Eso es lo lindo de la innovación realmente, que en el derecho también tenemos que seguir innovando, ¿no?
lindos desafíos más bien. Eh, Implementación de leyes que acompañen, digamos, a todo esto de lo que estamos hablando, a la innovación. Todavía no se avisora por ahí. ¿Qué sabes de eso? ¿De regulación en general, dices? Sí, de nuevas regulaciones, ¿no? Se dice, se chismea, porque no, no tengo ninguna Mm, certeza ahorita, que sí viene una regulación de activos virtuales, justamente para llenar ese vacío que te mencionaba hace un momento, de personas que no tienen tecnología propia, pero sí están gestionando activos virtuales, criptomonedas, USDTs, y bueno, tú sabes que todo el tema del dólar ha generado una serie de modelos de negocios para poder pagar afuera, y no todas tienen tecnología. Entonces, queda solamente como el registro de la UIF, un registro y ya, que viene una nueva regulación para poder actuar sobre esto. Hay proyectos de ley de protección de datos, que eso puede ser muy bueno o puede ser muy malo si está sobre regulado. A las empresas se le puede empezar a exigir demasiado, incluso se ha hablado de una nueva autoridad de regulación de datos, o sea que podría, es un arma de doble filo, es bien necesaria la ley, pero también podría ser contraria a la innovación, depende del enfoque que tengamos. Bueno, ha habido proyectos de leyes de startup que no han progresado. No tengo noticias de que eso esté, digamos, avanzando. Y bueno, probablemente algo de alivio tributario, nuevas políticas tributarias en términos generales para el país, que indirectamente pues motivarían muchísimo al tema tecnológico, ¿no? Con con las leyes que tenemos, igual las startups han podido desarrollarse, crecer, escalar, ¿sí? O sea, no, o es una traba, digamos, para algunos tipos de startup, no sé. Es una buena pregunta. Por un lado, sí es una traba. Ahorita la regulación fintech es una traba en cuanto al capital. Si una startup no consigue tracción, no consigue inversión principalmente, no puede contar con un buen capital, no puede ser fintech. ¿Sí? No puede ya regularse. En ese sentido, sí, Ahí están hablamos de altos la los... fintech, Aquí hablamos de de la las fintech, fintech. ya. No, o sea, ahí las barreras están grandes por la regulación actual, en cuanto a capital principalmente y infraestructura tecnológica. Pero en términos generales, para emprender, nos vemos las maneras. O sea, fuera de eso, creo que la limitación está más en cuanto al know-how de modelos de negocios, a la capacidad de conseguir inversión, no tanto porque la legislación sea un problema. Como te decía en algún momento atrás, a veces más es la cultura la limitante que la ley misma. ¿No? Porque la ley te deja ciertas puertitas o simplemente te habla de empresa y jugamos con lo que tenemos y podemos ir creciendo. Pero creo que el motivo de que no hayan triunfado demasiadas startups todavía en nuestro país tiene que ver más con el know-how, el modelo de negocio y la capacidad de obtener financiamiento en el momento adecuado. En relación a otros países, no sé si conoces eh, sobre cómo están, digamos, ¿no? En el tema legal y cómo, bueno, nosotros estamos más atrás, no sé, pero hay leyes que pueden ser interesantes, no sé, en Paraguay, en Chile, Brasil. Claro, pucha, hay legislaciones súper interesantes dependiendo de qué estamos hablando. Volviendo un poquito al tema fintech, Brasil es espectacular. La regulación de Brasil me ha encantado estudiarla. Tienen Ya. una regulación muy específica con categorías muy claritas. No, si bien son altos también los capitales, tienen un sentido. Me parece bien interesante también la regulación mexicana sobre este tema, ¿no? Y en términos generales, ya para una startup o emprendimientos, las famosas LLC de Estados Unidos, ¿no? Que ofrecen una ventaja interesante si tú no tienes un patrimonio o mejor dicho, una presencia física en Estados Unidos, si no tienes trabajadores en Estados Unidos, puedes adoptar esta regulación preferencial, digamos, en cuanto a temas impositivos y te permiten estar en Estados Unidos para operar en diferentes lugares, ¿no?
Entonces, es una ventaja que muchas startups optan por convertirse en una LLC, que no lo recomiendo para todos. No es como, ay, yo quiero hacer una LLC porque suena interesante, sino que tiene que ser analizado bien de acuerdo a su visión del mercado, su expansión, su realidad también, no solamente el sueño. Y bueno, ahora hay también, bueno, ahora ya hace un buen tiempo Paraguay como una ventaja grande para las empresas, ¿no? El manejo tributario, las empresas tienen muchísimo espacio para crecer ahí. Creo que es eso lo que se puede mencionar a grandes rasgos. E incluso me animaría a mencionar Estonia, que no es algo que estamos manejando mucho en Bolivia como opción, pero es súper interesante porque ahora se puede obtener la residencia digital en Estonia, o sea, tú puedes ser residente estoniano solamente a distancia y como ciudadano o bueno, residente digital de Estonia, puedes crear una empresa en 2 minutos. Oh, ponle 10 minutos, pero digitalmente, ¿no? Y tributas allá. Es bien interesante la figura, pero todo depende del sector, todo depende de la visión del negocio para estudiar. Pero esos son ejemplos buenos. Hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? Y que están ahí, no las aprovechamos. Mariana, si vos pudieras proponer 3 reformas legales para impulsar la economía digital en Bolivia, ¿cuáles serían? La primera, estos incentivos tributarios para startup en sus primeros años de vida. De hecho, de hecho. La segunda, um, creo que podría equilibrar un poco la nueva normativa fintech, que no Ya. sea tan dura en cuanto a temas de capital o barreras. Tal vez hablar de una escalabilidad, ¿no? Esta idea del espacio controlado de pruebas, que es tipo sandbox, donde se ven a las empresas, es bien interesante, pero tal vez lo haría un poco más escalable, como que dar oportunidad, ¿no? Que se vayan incubando, como la idea de la incubación y que puedan ya ir pasando adelante si es que se demuestran varias cosas y no sea solamente una cuestión de capital, que sea la barrera del capital como tal, depende del modelo de negocio. Y por otro lado, sí este vacío de los activos virtuales para encontrar un equilibrio. Incluso, no solamente activos virtuales, me animo a decir este tema de uso de redes y manejo de pagos afuera. Hay un tema con el hecho de que nosotros usamos servicios digitales un montón, las startups pagan afuera, pero tributariamente, ¿qué puedes descargar? Papel, ¿no? No puedes descargar los gastos tecnológicos que tienes. Ahí es una desventaja bien grande para las startups. Inventarse facturas de que de papelería, porque es un negocio, entonces se rige mucho al rubro, por ejemplo, ¿no? Entonces hay varias cosas que ahorita se me vienen a la cabeza. En términos generales, creo que tiene que ver con políticas públicas que den la mano al emprendimiento, que le hagan la vida más fácil. Y eso significa, pues, no jugar a perseguir, ¿no? Como hace el Estado muchas veces. Tú sabes que aquí, no solamente en el mundo tecnológico, sino en las empresas en general, es abrir empresa y pensar en impuestos es algo que hace a la gente retroceder, ¿no? El miedo a las multas, el miedo a una sanción, a pagar demasiado por tener equipo de trabajo, lleva a realmente rendirse en el camino. Entonces, si en términos generales las reformas de nuestro país no, pueden dar incentivos en lugar de perseguir, ya con eso tenemos bastante. Y ahora, contanos un poco acerca de los servicios que ofreces, ¿no? Es decir, ¿en qué momento, digamos, un fundador puede acercarse a vos y más o menos en qué consiste el asesoramiento, ¿no? O los asesoramientos que brindas? Te cuento que con estos años de experiencia he construido un programa, lo he llamado de Legal Startup, o sea, es como el inicio legal, ¿ya? Y tiene que ver ¿Me con llama? 5 fases. Es el Legal Startup, o sea, es como un Ah, inicio ya. legal, ¿no? En inglés. Ok. Y esto tiene que ver con 5 aspectos. Cuando el punto exacto que te decía de ya estamos operando, o sea, ya funciona nuestro modelo de negocio, así vamos a ir adelante. Entonces lo que se hace es la constitución,
con la figura de la empresa que corresponde a esa visión de negocio y con todos los permisos operativos que necesita tu empresa. Si es regulatorio, regulatorio, y si no, los tradicionales que tiene una empresa, tienes tu NIT, ¿no? Tienes tu ROE, que además es obligatorio. Algunos dicen, no quiero ROE, pues es obligatorio. Licencia de funcionamiento y bueno, todo lo que implica la operatividad más allá de tu constitución y tus poderes. Bien estructurada tu constitución para que puedas escalar. En una tercera fase vemos ese gobierno interno, cómo se toman las decisiones, todo lo que hablábamos hace un momento también, ¿no? Y dejar muy claro responsabilidades, propiedad intelectual, los activos. Siguiente paso sería proteger esa propiedad intelectual, registrar la marca, registrar el software, las bases de datos si corresponde, y pasar a todo lo que es el marco contractual, lo que incluye términos y condiciones para tu plataforma, contratos con los diferentes actores de tu ecosistema. Cada ecosistema es un mundo, hay diferentes contratos que se tienen que estructurar y con eso completa todo el paquete, toda la estructura que necesita la empresa. Con esos 5 elementos, la empresa está lista para funcionar, para operar, para prevenir todos los conflictos que ha tenido, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hago con un diagnóstico inicial, ¿no? Ok, así funciona tu startup, todo esto necesitas. Esto aplica para cualquier tipo de startup. Sí, sí, Eh, porque lo- se ve el tipo y se adecua a todas estas 5 etapas. Ya, ok. Y esto es lo que vos has, digamos, has logrado construir a partir de la experiencia que tuviste y de todo el trabajo que realizás, ¿no? Sí, y simplificarlo, ¿no? Para que también se entienda cómo son tu constitución, tus operaciones, tu gobierno interno, tu propiedad intelectual y tus contratos. Porque también hay un desafío en el derecho, es que si tú tienes que poder comunicar las cosas y la persona tiene que entender lo que necesita, ¿no? Entonces hay que tratar de simplificarlo, pero dar completo las herramientas que van a facilitar a la empresa y las van a proteger sobre todo. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Que lo que de verdad necesita un CEO es no gastar tiempo ni energía en preocupaciones legales. O sea, esa incertidumbre de estaré haciendo mal y si me ponen multa, si firmo o no firmo esto. O sea, hay un agotamiento cuando el CEO tiene que enfocarse en hacer funcionar su negocio, ¿no? Eso es clave. Sí, sí, sí. Eh, no sé, son temas que el, el- el emprendedor lo escucha no, y como decís vos, algunos no quieren en el tema de impuestos, no sacar un NID y todo, pero em, cuando uno está emprendiendo es necesario formalizar, ¿no? De todas las formas, digamos, posibles. Y Claro. eso es con asesoramiento también. Es que si no te formalizas, ahí está tu techo. O sea, no vas a Claro, poder tener un contrato grande, no vas a poder tener un pago grande, no te van a invertir, no hay más. O sea, te puedes quedar ahí, digamos, como con ese miedo y obviamente no escalar. No es posible escalar sin formalidad. sí. Bueno. Bueno, Mariana, muchas gracias por tu tiempo, por la explicación, por compartir un poco de lo que sabes y lo que trabajas con los emprendedores, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a los emprendedores que sienten que la regulación es un obstáculo para innovar? Yo les diría que tienen que poner en balanza qué significa no ir legal. Eh, porque veo muchos empleados que me dicen, es que ahorita no puedo pagar esto, tengo que ocuparme, y está bien, o sea, hay prioridades, tienes que ocuparte de tu sistema, de tu plataforma, de validar tu modelo de negocio, pero si tú postergas demasiado esto, el costo puede ser más alto. O sea, por no invertir ahorita en tener una estructura, o me pierdo la inversión, o me cae la multa, o me cae una demanda, ¿no? O finalmente dejo de operar porque, no sé, en tema fintech, hacer intermediación financiera sin licencia es un delito. O sea, hay casos que son como más grande el riesgo todavía, ¿no?
Entonces, poner en balanza eso, por eso es que el enfoque que tengo siempre es preventivo. Eh, no soy el abogado, no sé, penalista que llamas cuando estás en la cárcel, ¿no? Cuando ya has metido la pata, cuando no, para nada, sino es evitarte absolutamente toda esa incomodidad, toda esa incertidumbre y que tú estés tranquilo, eso realmente lo vale, ¿no? Es un valor que hay que saber visualizarlo, entenderlo y estar listos para jugar las grandes ligas, ¿no? O sea, si tú quieres que tu startup sea grande, tienes que entender que necesitas mostrarte serio también. Entonces, ok, validen primero el negocio y ahí tomen la decisión de ir con todo, ¿no? Ahí es donde puedo ayudarlos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Mariana, nuevamente. Y en otro momento vamos a conversar sobre otras cuestiones. Si hay nuevas leyes, te vamos a llamar para que nos asesores y nos expliques, digamos, esto, ¿no? Gracias, Mariana, por tu tiempo nuevamente. Encantada, Rudy. Muchas gracias a ti. Gusto haber conversado y pues que esté muy bien. Éxito en todo. Bueno, muchas gracias, Mariana Vilés. Ella es abogada, asesora legal de startups. Y bueno, conmigo será hasta otro momento. Que estén bien.